Dios los bendiga, hermanos. Este día vamos a aprender un himno. Es un himno muy antiguo, de los años 1700, escrito por Cowper, un hombre cristiano que se convirtió al Señor después de tener una vida bastante agitada y con problemas, pero el Señor lo levantó y él comenzó a escribir muchos himnos. De hecho, este himno era antes un poema y es una bendición porque expresa la sabiduría y el misterio del operar de Dios en medio de nuestras vidas. Escúchenlo, vamos a cantarlo juntos y lo vamos a aprender. Misteriosas obras son los hechos de mi Dios. Camino Él abrió en el mar y en la tempestad reinó. Su trabajo esconde Dios, muy hábil sin fallar. Sus designios firmes son, cuán grande su poder. Dios de gracia y misericordia, que podamos ver tus profundas maravillas en tu proceder, en tu sabio proceder. Oh, los que teméis a Dios, solo en Él confiad. Después de la tormenta cruel viene su bendición. No juzguéis sin entender el proceder de Dios. Duro puede parecer, mas su amor vendrá. Dios de gracia y misericordia, que podamos ver tus profundas maravillas en tu proceder, en tu sabio proceder. Propósitos se mostrarán en el diario vivir. Amargas las semillas son, su fruto dulce es. El hombre ciego errará, su juicio vano es. Dios mismo interpretará la historia que escribió. Dios de gracia y misericordia, que podamos ver tus profundas maravillas en tu proceder, en tu sabio proceder. Dios de gracia y misericordia, que podamos ver tus profundas maravillas en tu proceder, en tu sabio proceder. Amén, que eso sea una experiencia en nuestras vidas, que en medio de aquellos momentos difíciles que pasamos, en lugar de estar viendo un rostro duro del Señor, veamos un rostro que sonríe, porque Él está haciendo una obra en nuestras vidas, una obra que va a permanecer, una obra que es para el bien eterno de nuestras vidas. Entonces, muchas veces las circunstancias que vivamos no serán tan agradables,
como dice el canto, las semillas, o sea, el inicio de las cosas no parecen agradables, parecen amargas. Que el Señor entonces pueda dar a nuestro corazón el entendimiento para no rechazar los caminos del Señor, que muchas veces pueden amargarnos al principio, pero después el amor de Dios va a manifestarse. O sea, el Señor no escatima esfuerzos para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Cantémoslo otra vez y después vamos a entrar al estudio de la palabra. Misteriosas obras son los hechos de mi Dios. Camino Él abrió en el mar y en la tempestad reinó. Su trabajo esconde Dios, muy hábil sin fallar. Sus designios firmes son, cuán grande su poder. Dios de gracia y misericordia, que podamos ver tus profundas maravillas en tu proceder, en tu sabio proceder. Oh, los que teméis a Dios, solo en Él confiad. Después de la tormenta cruel viene su bendición. No juzguéis sin entender el proceder de Dios. Duro puede parecer, mas su amor vendrá. Dios de gracia y misericordia, que podamos ver tus profundas maravillas en tu proceder, en tu sabio proceder. Propósitos se mostrarán en el diario vivir. Amargas las semillas son, su fruto dulce es. El hombre ciego errará, su juicio vano es. Dios mismo interpretará la historia que escribió. Dios de gracia y misericordia, que podamos ver tus profundas maravillas en tu proceder, en tu sabio proceder. Dios de gracia y misericordia, que podamos ver tus profundas maravillas en tu proceder, en tu sabio proceder. Señor, abre nuestros corazones para que realmente veamos esas maravillas. Son insondables delante de tu presencia, Señor. Delante de nuestros ojos son insondables. Delante de tu presencia, Señor, quedan claras. Pero para nosotros es difícil, Señor, en medio de los momentos duros, de las circunstancias graves, en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, en medio de la escasez, no conseguimos entender. Danos ojos para ver por tu Espíritu, Señor, para que veamos las cosas maravillosas que tú estás haciendo en medio de nosotros. No solo en el carácter, no solo en la transformación de darnos más de la presencia de tu Espíritu, de Cristo tu Hijo, mas también, Señor, en la herencia
que nos preparas cuando estamos dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad. Por favor, abre nuestros ojos en el estudio de tu palabra para que veamos esa mano preciosa en nuestras vidas. Amén. Okay, pueden sentarse y vamos a aprovechar estos minutos preciosos para estudiar las Escrituras. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth, capítulo número 1, y vamos a leer del versículo número 16. Entonces dice, respondió Ruth, este es el versículo clave: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. La paz llenó el corazón de Noemí cuando vio la definición, la convicción firme que había en el corazón de Ruth. Dice allí que estaba tan resuelta, definida, no había duda en su corazón. Bueno, entonces veamos que este es el inicio del viaje, o ya van en el viaje, mejor dicho, y nuevamente encontramos, como mencionamos en el aula pasada, en la clase, en el mensaje pasado, que la cuestión de decisiones es algo muy importante y siempre las vamos a tener que encontrar en el resto de nuestra caminata. Decisiones. Y el Señor quiere que nosotros tengamos decisiones firmes, no decisiones pusilánimes, es decir, decisiones frágiles, porque esas decisiones frágiles son como un cristal, ¿no?, que con un golpe más o menos puede quebrarse. Una decisión firme es como acero, una decisión firme es un metal poderoso que no se va a quebrar por un golpe, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos decisiones firmes y vienen los golpes de la vida, si nosotros hemos decidido seguir al Señor a pesar de cualquier circunstancia, nada nos hará detenernos. Como le dijo Ruth a Noemí, aquí en el versículo 17 al final, en el final, y le dice, solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Imagínense, estaba tan definida que la muerte era lo único que podía detenerla. Ojalá nosotros también tengamos una manifestación de fe de ese calibre, de ese peso, de esa calidad. Porque aquí comenzamos a ver el crecimiento de Ruth, cómo ella va en su viaje hacia Belén, pero ella ya va manifestando, ya es parte de su carácter, la firmeza. Imagínense que en medio de un ambiente totalmente contrario, de total desolación que ella había experimentado en la familia de Elimelech, y ahora en esos momentos de una pobreza extrema, porque también lo habían perdido todo, entonces se encuentra con desafíos, con retos que únicamente un carácter resuelto, definido, podría vencer y avanzar. Otra vez, las decisiones debemos de tomarlas firme. Si Elimelech y Noemí y sus hijos llegaron a Moab llenos, porque dice que se fueron ricos, se fueron con abundancia, Ruth llegó a Belén juntamente con Noemí sin nada, pobres.
Así regresaron, sin nada. Entonces no era fácil. Cuando uno puede comenzar algo con muchas cosas, con provisión, con dinero, con un lugar, se siente seguro, ¿verdad? Pero cuando no tiene nada, ahí realmente es cuando nosotros podemos confiar en el Señor. Ahí es donde nosotros podemos demostrar que nuestra fe está puesta en el Altísimo y no en las circunstancias y no en la provisión, sino en el proveedor. En el proveedor. Entonces, ellos estaban ahora regresando a la tierra de Belén. Se inicia el viaje a una tierra desconocida para Ruth. Desconocida en algunos aspectos porque conocía un poco de las costumbres a través de la familia de Noemí. Pero desconocida en relación al único Dios que existía allí, del cual ella nunca oyó nada en Moab. Entonces vemos aquí a una mujer, Ruth, definida en su decisión y en la forma, ¿verdad? En la forma, porque cuando estamos diciendo definida en su decisión, nos está revelando ahí dos aspectos. Decisiones tenemos que tomarlas, pero nos está mostrando también cómo debemos tomar las decisiones, ¿sí? Las decisiones son necesarias, pero la actitud, el espíritu con el cual nosotros debemos tomar las decisiones es con firmeza, con resolución, con definición. O sea, vamos a lo que venga, nosotros no vamos a tener miedo, porque el que tiene dudas, dice la Escritura, es llevado por el viento de aquí para allá. Y dice también la Escritura que todo lo que no procede de fe es pecado. O sea, a través de la duda, a través de la incredulidad, no nos va a llevar a ningún lugar. Pero la fe sí, ¿verdad? Por la fe, dice en el libro de Hebreos capítulo 11, esos hombres y mujeres conquistaron reinos, dice, imagínense. Por la fe cerraron boca de leones. Por la fe recibieron sus hijos en resurrección. Por la fe derribaron los muros de Jericó. Entonces es necesario, cuando habla de fe, ya va implícito la firmeza. La fe es fidelidad. Y la fe, dice, es como el grano de mostaza. El Señor lo comparó así. Y el grano de mostaza es eso, no tiene nada que ver con su tamaño, tiene que ver con la consistencia. Entonces, nuestras decisiones deben tener el carácter de consistencia, de firmeza, y es así como nosotros podemos iniciar cualquier proyecto dispuestos a enfrentar lo que venga. Y vamos a ver cuán importante es esto en la vida cristiana. En el Proverbios capítulo 16 y versículo número 3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus designios serán establecidos. Qué importante. Cuando habla de tus designios, está hablando tus pensamientos serán establecidos o afirmados. En otras palabras, tus pensamientos serán firmes. Cuando nosotros podemos encomendar en el Señor nuestras obras. Entonces, aquí tenemos la primera lección que aprendemos. En la vida tenemos que tomar decisiones, pero la forma como debemos de tomarlas es a través de un carácter resuelto. Como dice aquí en el verso 18, capítulo 1 de Ruth. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, porque ella estaba impidiéndole, recuerden, ella estaba diciéndole que se regresara, estaba animándola a abandonarla, pero ella estaba, por eso es que Orfa se regresó, porque ella no estaba resuelta. Ella quería hacerlo, pero no había el carácter necesario para resistir, porque toda nuestra fe va a ser probada. Entonces, la resolución en las decisiones nos permitirá enfrentar correctamente lo que venga, pues a través de esa resolución no daremos oportunidad que el temor tome control de nuestro corazón, ni tampoco la autocompasión.
Porque en el momento que tomemos esa decisión y llegamos a un lugar y comenzamos a enfrentar problemas, ahí viene, ay Dios mío, ¿ahora qué es? La autocompasión, el miedo. No, cuando estamos definidos, no importa lo que está sucediendo, no importa qué cara fea estamos viendo, no importa qué palabras estamos oyendo contrarias a lo que el Señor colocó en nuestro corazón, no lo podemos hasta oír, pero tendremos filtros en los oídos, tendremos un filtro en el corazón que no permitirá que nos desanime, porque la resolución debe ser el carácter de toda decisión. Amén. Esto es muy importante. Desde este momento, desde el versículo, digámoslo así, 16 del capítulo 1 del libro de Ruth, ella se convierte en la protagonista principal del libro. De hecho, el libro lleva su nombre, el nombre de una moabita. Imagínense, uno de los libros del Antiguo Testamento lleva el nombre de una mujer moabita. ¡Qué maravilla! Dios es misterioso en sus obras y la forma, todo lo que Él hizo para poder llevar a Ruth a formar parte de su pueblo. Y no solo de su pueblo, de su familia. Bendito sea el Señor. O sea, como estamos diciendo, ella era una protagonista de segundo plano. Porque Noemí era la que estaba, el personaje principal. Pero desde aquel momento que ella mostró su resolución, entonces ella se convirtió en la protagonista principal. Una extranjera, ajena a los pactos de la promesa de Dios, del Dios de Abraham, era Ruth. Sin embargo, se convirtió en parte de todas esas promesas del hombre de fe, del padre de la fe, porque ella también manifestó fe. Bien dice la Escritura en Efesios capítulo número 2 y versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, Ruth era una gentil, en cuanto a la carne, no había nacido en la familia de Israel, en las tribus, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, era la realidad de Ruth, sin Cristo. Usted dirá, pero si Cristo no estaba en el Antiguo Testamento. Bueno, sí estaba representado por Booz, el Redentor. Él era figura de eso. De hecho, también Elimelech fue figura de Cristo al llegar a Moab a morir y dar su vida para que otros tuvieran vida, para que otros entraran a formar parte del pueblo de Dios. ¿No fue esa la obra que Cristo vino a hacer? Entonces, exactamente es una experiencia como esta. No podemos decir que este versículo solo se aplica a aquellos que nacen después de Cristo, los que nacen después de que se escribió el Nuevo Testamento. No. Muchos hombres y mujeres de fe, de hecho todos los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento también experimentaron todas estas cosas que a nosotros también se nos aplican. Entonces dice, verso 12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, como ella, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tremendo, ¿eh? Por eso es que ella estaba sin Dios. Tenía un ídolo en Moab, el dios Quemos, pero no tenía nada que ver con ese Dios que ella estaba conociendo, que la estaba cautivando en su corazón. Y por eso ella le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios. Que ella estaba sin Dios, pero ahora dice aquí, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Sí, sangre se derramó para que ella también viniera a los pies del Señor. Amén. Entonces ella se convierte en este instante en el personaje principal, comienza a llamar la atención del libro y de los lectores y de los estudiosos, pero principalmente llama la atención de Dios mismo. Porque Dios dirige sus ojos a aquella mujer que está determinada en alcanzar ese pueblo y convertirlo en su pueblo, abandonar todo lo que ella tenía,
todo lo que había recibido de cultura, de nación, de religión, para entrar a algo desconocido, pero que ella comenzó a amar con todo su corazón. Abraham había salido de la tierra de Ur de los Caldeos también, como una persona incrédula. Pero ahí el Señor se manifestó a él y él creyó y él salió de allí a la tierra de Canaán. Y la Biblia dice, y a la tierra de Canaán llegó. Por la fe se mantuvo firme, como Moisés, viendo al invisible. Entonces, desde el principio, vemos a Ruth manifestando el carácter de Cristo. ¿Cómo así el carácter de Cristo? La firmeza. Si algo que nosotros tenemos que aprender en la vida cristiana es a amar el carácter de Cristo, y el Señor es definido, resuelto. Él no está con doble ánimo. Él no está, como se dice aquí en Brasil, sobre el muro. Quiere decir, no está ni aquí ni allá, sino sobre el muro. No, él no está así. Él está definido en lo que quiere. Y así era Ruth también. Por eso es que ella estaba manifestando el carácter de Cristo. Cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos, cuando Él comenzó a llamar a los hombres para seguirlo, y a todos los que querían seguirlo, Él dice en Mateo capítulo 16, verso 24, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El llamamiento desde el principio para todo cristiano, para todo aquel que quiere ser discípulo, implica y requiere firmeza, decisión y resolución. Cuando hay duda, cuando dice, ay no, pero Señor, permíteme primero enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. O sea, el Señor le dijo, mira, no estés pensando desde el momento que yo te llamé, es el momento de seguirme con resolución, con firmeza. Y déjenme decirles lo que dice en Mateo 16, 24, el versículo que acabamos de mencionar. Ese es el llamado para todos los discípulos de todas las generaciones. No solo en los días de Jesús, hasta el día de hoy, todo aquel que quiera seguir al Señor necesita negarse a sí mismo, tomar su cruz, o sea, sus circunstancias difíciles, las que él viva, eso quiere decir la cruz, todo lo que venga de ruin aparentemente sobre su vida, tiene que aprender a tomarlo y seguir adelante. Nada debe detenernos. Algunos dicen, yo he oído eso, es que desde que yo comencé a buscar al Señor, ¿cuántos problemas me han venido? Sí, tu fe siempre va a ser probada, siempre va a ser probada. Pero tú estás resuelto en seguir al Señor, sí, entonces que no nos importen los problemas, las dificultades, los tropiezos, las enfermedades, la falta de dinero. No debe de serlo, no debe quitarte tu gozo, no debe quitarte la alegría de vivir, porque tú ahora vives siguiendo al Señor. Imagínense que en el principio los discípulos dice que le entregaban a los apóstoles todos sus bienes. ¿Por qué? Porque ellos ya no estaban más interesados en cosas materiales. Ellos estaban interesados en ganar la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, de la cual ellos estaban entrando a formar parte. No había necesidad en nadie, dice, porque nadie padecía nada ahí. Todos tenían de todo porque había provisión. Entonces, fue exactamente lo que Ruth hizo. Ella quería seguir a Noemí. Ella fue una discípula del Señor, entonces también en el Antiguo Testamento. Se negó a sí misma, abandonó su casa, abandonó la posibilidad de casarse en Moab y tomó su cruz. ¿Cuál era su cruz? Viuda, y tener que servir a otra viuda que ya estaba viejita y tal vez y con un corazón amargado. No es fácil servir a alguien así. Si usted viera, yo tengo que cuidar a mi mamá, pero viera qué carácter el que tiene. Así yo he oído el testimonio de muchas personas que dicen eso. O de mi papá, mire qué cosa. Es su cruz. Pero toma tu cruz y sígueme.
O sea, lo que está diciendo es que no debemos hacer a un lado nuestras responsabilidades, aunque sean demasiado duras o un poco pesadas, porque esas cosas nos ayudan. Hasta eso el Señor utiliza para hacer su obra, su extraña operación, como dice el libro de Isaías. Entonces ella tomó una decisión muy fuerte. Pero antes de seguir, quisiera darles otro pensamiento muy importante que encontramos aquí en el libro de Ruth. ¿Saben que también las lágrimas tienen un idioma? Cuando nosotros lloramos, podemos dar a entender varias cosas. Podemos estar llorando de rabia. Salen lágrimas, pero de rabia. Otras veces lloramos de tristeza. Otras veces lloramos de dolor. O sea, el cuerpo también lo dice, pero las lágrimas salen y expresan lo que hay ahí. Y otras veces hasta lloramos de alegría, ¿no es cierto? O cuando nos cuentan un chiste buenísimo, nos reímos tanto que hasta lloramos. Entonces, las lágrimas también tienen un idioma. Y quiero que ustedes vean aquí cómo esto está expresado claramente. Aquí en Ruth, capítulo número 1, y en el versículo número 9, dice Noemí: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y dice, y ellas alzaron su voz y lloraron. Las dos, Orfa y Ruth, lloraron. Las dos, y verso 10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Las dos estaban llorando. Si Noemí vio algo en Orfa, no lo dice aquí la escritura. Las dos derramaron lágrimas y las dos dijeron, te vamos a seguir contigo a tu pueblo. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, aquí en el versículo número 14 dice, bueno, pero recuerden que es Noemí la que está diciéndoles que se regresen. Luego aquí, en el verso número 12, antes de leer el 14, vamos a ir del 12 hasta el 14. Dice, volveos, hijas mías. ¿Qué está haciendo Noemí? Desanimándolas, enviándolas de regreso. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? Imagínense cuánto tiempo tenía que esperar. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella estaba muy preocupada por lo que ellas estaban viviendo, porque sabía que el trato era con ella y su familia, y ellas estaban sufriendo porque ellos también llegaron a formar parte del círculo. Aquí vemos también el verdadero sufrimiento que Jonás también experimentó. Él se dio cuenta que debido a estar en el barco, en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, o sea, él no debería de estar ahí, él debería estar yendo para Nínive, pero él estaba en ese barco dirigiéndose a Tarsis, y vino aquella tormenta, y la tormenta no solo lo agarró a él, la tormenta agarró el barco y a todos los que estaban allá adentro, todos los marineros. Y entonces les dijo, la única manera es que ustedes me lancen al mar y ustedes serán salvos, porque es contra mí que el Señor está haciendo esto. ¿Sí? Así estaba Noemí, es contra mí que la mano de Jehová, pero por eso estoy ella está diciendo aquí, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Posible que a mí me está pasando esto, pero también yo tuve que, o ustedes también tuvieran que sufrir juntamente con el trato de Dios con nuestra familia. Entonces ella está desanimándolas. Y en este momento dice, en el verso número 14, y ellas, Orfa y Ruth, alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Las dos otra vez lloraron, pero en esta ocasión ya era evidente que la definición era de despedida. O sea, el llanto, las lágrimas de Orfa eran lágrimas de tristeza, sí, por la separación, porque ella abandonaría a Noemí. Y las lágrimas de Ruth
era de tristeza, sí, por la insistencia de Noemí que también la dejara, pero ella no iba a hacerlo. Imagínense qué cosas tan diferentes, qué condiciones de corazón tan diferentes. ¿Por qué? Porque hay un lenguaje que también se entiende en los cielos a través de las lágrimas. Ella estaba resuelta. Bien dice también la Escritura, miren qué precioso es el Señor que nos confirma, como dice aquí en 2 de Corintios, capítulo número 7, en el verso número 8, dice Pablo a los Corintios, porque aunque os contristé con la carta, una carta que llevaba un contenido de exhortación y entonces los entristeció. ¿Miren lo que estaba sucediendo? Como Noemí, ¿verdad? Regrésense, no, váyanse, no, conmigo la cosa no va a ser buena, regresen. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté. Él mismo, la propia Noemí estaba diciendo, ay, sí me gustaría que me acompañaran, pero no puede ser, van a seguir sufriendo conmigo. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, eso es entristecer, ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, no porque hayáis sido contristados, el efecto, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¡Qué precioso! Quiere decir que hay una tristeza que nos conduce al arrepentimiento, y aquí lo vamos a ver. Porque habéis sido contristados según Dios. Quiere decir que cuando somos entristecidos para arrepentimiento, es una obra divina, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Nadie va a perder cuando nosotros sufrimos y pasamos momentos de tristeza a través del arrepentimiento y somos llevados a la salvación. Eso fue lo que sucedió realmente con Ruth. Ella fue salva. Ella, a pesar de su tristeza, a pesar de las lágrimas, pero ese sufrimiento la trajo a un verdadero arrepentimiento, a una verdadera convicción de su realidad y de lo que ella quería. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y eso la determinó a seguir adelante. Oigan lo que dice el verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Orfa se quedó perdida en su pueblo. Orfa pudo haber regresado para casarse con alguien más y rehacer su vida y tener hijos en su propio país, pero no tuvo la oportunidad de conocer al Dios de la salvación, al Dios de Israel, al único verdadero Dios, al cual si Ruth lo conoció, porque ella sintió esa tristeza también. Fue duro, no fue fácil tener que estar oyendo las palabras de Noemí, que 2 veces les habló fuertemente para que se fueran, a pesar de que ella misma sentía tristeza de hacerlo, pero era necesario, como dice aquí. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, no tenemos por qué lamentarnos de este tipo de tristeza, porque es preciosa, es divina. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y esa fue la tristeza que sintió Orfa. La tristeza que lo llevó a pensar en su casa, en los suyos, en el próximo príncipe azul, en todo lo que ella podía desear, y eso la hizo también tomar una decisión incorrecta. Y Ruth, debido a su determinación, tomó la decisión correcta en su vida. Entonces, cuando vemos aquí algo, cuando vemos esto revelado en la vida de Ruth, vemos revelado también el carácter de Cristo Jesús. Él tuvo estas 2 cosas en su vida. Él se negó a sí mismo y él fue resuelto, él fue definido. Esas 2 cosas son importantísimas. Dice la Escritura en Isaías capítulo 53, hablando del Mesías, en el verso número 7 dice, angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Porque él sabía por qué no debía hacerlo. No iba a tener autocompasión. Eso podía destruir su determinación. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué impresionante. Eso es negarse a sí mismo.
El Señor pudiera haber dicho ahí, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Y como cuando lo entrevistaron en la casa del sumo sacerdote, dinos si tú eres el Cristo. Él podría haberlo hecho ahí, haber hecho un milagro, haber manifestado cosas para que le creyeran y de esa manera haberse librado de que lo mataran. Pero no, cerró su boca. Como Pilatos, ¿no me hablas a mí? ¿No sabes que yo puedo librarte? Ninguna autoridad tendría si no te fuera dada de los cielos, dice. O sea, él podría haber dicho algo a Pilatos y convencerlo, pero no abrió su boca, dice. O sea, lo que está diciendo es que él podría haber usado sus argumentos divinos, él podría haber usado su elocuencia como maestro para convencer a todos y que nada sucediera, pero no abrió su boca, dice. Como cordero fue llevado al matadero. Ven ustedes qué impresionante es la firmeza, es la negación a sí mismo, pero también la determinación. Son dos cosas: negarse a sí mismo y la resolución de seguir adelante, de hacer la voluntad del Padre. Por eso es que vemos también en Mateo capítulo 16 y el versículo número 21 que dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes. Oiga lo que le esperaba. ¿Qué haríamos nosotros si algo así nos espera? Nos vamos corriendo para atrás. Y de los escribas, y ser muerto. Señor, ¿cómo me puedo yo librar de la muerte? Él dice, y ser muerto, pero dice, y resucitar al tercer día. Qué maravilla, ¿eh? Qué esperanza. Entonces dice aquí, bueno, esto lo encontramos aquí en Mateo, diciéndoselos a los discípulos, pero en el libro de Lucas encontramos algo importantísimo. Era el versículo que específicamente quería darles. Vamos ahí a Lucas capítulo número 9. Lucas 9. En el verso 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba de su muerte, oiga lo que dice ahí, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Puso firme como un soldado de los cielos, como el comandante de los cielos, para ir a Jerusalén. O sea, él se determinó, él no tuvo miedo. O sea, había muchas cosas que estaban en juego. Tanto que en el Getsemaní sabemos cómo el Señor le pidió al Padre si pudiera haber alguna manera de cómo hacerlo de otra forma, la salvación de los hombres, y no tener que perder la comunión con su Padre. Él no tenía miedo de morir físicamente. No, de ninguna manera. Además, él sabía que iba a resucitar. Lo que él temía era esa separación divina, santa, tener que cargar sobre él todo ese pecado y esa inmundicia, y realmente no pudo más, aceptó, y en ese instante, desde el Getsemaní, no hay duda, él comenzó a cargar el pecado de todos nosotros. Por eso es que ya en la cruz, él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él ya estaba solo llevando ahí el peso de nuestro pecado. Entonces, hay dos cosas aquí que determinan el carácter de Cristo. ¿Cuál es? La resolución, ¿recuerdan lo que dice en Ruth? Hablando de cuando Noemí oyó, dice, en el verso 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta, definida, convencida, nada lo haría retroceder, así también el Señor. Él estaba resuelto, ya, no hay más que hacer, vamos. Como cuando llegó para curar a Lázaro. Le dijeron los discípulos, Señor, pero acabamos de estar allá y te quieren matar y vas a regresar ahora. Sí, le digo, pero vamos, tenemos que ir. Bueno, vamos, va a morir con él también, dice los discípulos. Porque sabían que iban a tener que enfrentar ese momento difícil, pero él estaba resuelto. Dos cosas, hermanos, no debemos olvidar, que son parte del carácter de Cristo y que también Ruth la manifestó. Ella tomó su cruz, se negó a sí misma y estaba con un carácter resuelta para seguir adelante. Ella se olvidó de sí misma, se olvidó de su casa, abandonó su tierra, abandonó la herencia que había en Moab para buscar una ciudad
diferente, la ciudad verdadera de los cielos como Abraham, y ella lo encontró. No al principio, no lo pudo ver desde el principio, pero ella lo alcanzó. Amén. Entonces es parte del carácter que el Señor quiere, y con eso vamos a terminar, que el Señor quiere que todos sus discípulos tengan, porque si no tenemos ese carácter no vamos a poder resistir en estos días finales. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, y el versículo número 4, hablando de los 144,000, dice en el verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, una vida santa. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Cuando dice estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, es porque, escuche, ¿a dónde va el Cordero? Como Cordero fue llevado al matadero, o sea, a la cruz. Y estos también siguen al Cordero por donde quiera que va, dice. No dice siguen al rey para recibir el reinito. No, siguen al Cordero. Siguen el ejemplo de aquel que cierra su boca y que puede ser injusticiado, pero él sabe que Dios está, su Padre está en el control de todas las cosas, y él lo va a bendecir, va a tener una vida de resurrección, y no solamente él va a ser bendecido con esa exaltación en la resurrección, que fue levantado y se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, sino sobre todo toda la humanidad que crea en él también serán levantados y exaltados a las alturas. Por eso dice que se llevó cautiva la cautividad. No había más que hacer. El Señor ya se abrió los cielos, se abrieron los cielos para que entraran los hombres que creyeron en Jesús. Fue un precio muy alto que se pagó, pero también un premio y una recompensa infinita que nosotros como hombres recibimos. Y eso era lo que le daba un ánimo al Señor para tener firmeza y seguir adelante. Y el Señor quiere que todos los que siguen al Señor, principalmente en estos últimos días, tengamos ese carácter, que lleguen, porque solo los que tengan ese carácter van a llegar a ser parte del linaje del Señor. Si ustedes se recuerdan qué es lo que quiere decir orfa, y si no lo saben, aquí va, quiere decir gacela. Una gacela es aquella que tiene habilidad para correr, para saltar, ¿verdad? Y que puede hasta escaparse de un tigre, de un leopardo, con su rapidez y con sus saltos tan poderosos, altos, y de repente dar unos giros enormes así. Eso es la gacela. Y ella fue una gacela. Cuando vio que la situación ya era difícil, ¡pum!, se dio la gran pulada, perdón, el gran salto, ¿eh? Le dio el gran salto y se regresó a su tierra. Y ella, según ella, salvó su vida, pero realmente la perdió, porque la oportunidad de salvación estaba en Belén. Es en Belén que viene el hijo de David. Es en Belén que está la raíz de David, esperando a aquellos que creen y que están determinados a oír su llamamiento. No hay duda que el Señor estaba llamando a Ruth, pero no la estaba llamando diciendo: dulce Ruth, ven, aquí te esperan grandes bendiciones. No, estaba difícil, la prueba era grande. Por eso es que Noemí decía: no, regrésate. Imagínense cómo el Señor puede atraernos. No, puedes regresarte. En cierto sentido es ese mensaje para los discípulos. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Era una cosa complicada, ¿verdad? No era una cuestión de decir: si alguien quiere venir en pos de mí, mis brazos están abiertos aquí, vengan mis hijitos, yo siempre los voy a mantener con mucho amor. Y es verdad, no, eso también es parte de la relación y de la comunión con la cual entramos al Señor. Pero no va a ser fácil, es lo que Él está diciendo, porque habrá mucha oposición, habrá mucha prueba. Con razón nosotros leemos, vamos a Primera de Pedro. Vamos ahí, por favor. Primera de Pedro, capítulo número 1. Versículo número 3 al 7 vamos a leer. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, el nuevo nacimiento, para una, o regeneración, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fue esa resurrección que nos trajo una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se puede marchitar, reservada en los cielos para vosotros, gloria a Dios,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Miren, ustedes están pensando en este momentito desde el punto de vista escatológico, en el tiempo postrero. No, pero para Ruth era el tiempo postrero, era de aquí a unos meses. Ella alcanzar la salvación de aquí a unos meses, pero ella fue firme y alcanzó esa salvación que le estaba prometida, que ahí estaba reservada para ella. Ojo, para muchos también esa salvación está reservada, pero es necesario que dejes tu tierra y tu parentela, la casa de tu padre, y sigas al lugar donde el Señor te está llamando. Es necesario. Y dice aquí, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué tal? Vamos a ser afligidos en diversas pruebas, no solo en una, sino, o sea, lo que está diciendo es que hay circunstancias diferentes de la vida que son pruebas, ¿verdad? Algunas pruebas serán financieras, otras pruebas serán físicas, o sea, de enfermedad, de dolores. Otras pruebas serán sentimentales a través de relacionamientos de madre, hijo, madre, padre, noviazgo, matrimonio, en fin, todo, de relaciones de trabajo. Hay diversas pruebas, muchas pruebas vendrán. Y dice, ¿para qué? ¿Por qué? Aquí nos dice el objetivo de esas diversas pruebas. Para que, sometida a prueba vuestra fe. Queridos hermanos, nuestra fe debe ser probada. Por eso es que Noemí le dijo a Orfa y a Ruth, regrésense. No tienen por qué venir conmigo. El camino que hay conmigo es un camino de sufrimiento, cruz. Es un camino difícil, es un camino de circunstancias desagradables. A ustedes no les gusta eso, a nadie les gusta eso. Pero nosotros no debemos poner nuestros ojos en las cosas difíciles. Debemos de ver lo que está después de. No debemos de poner nuestros ojos, como dice el himno, en las nubes negras que traen una gran tormenta. Debemos ver el sol que viene después. El rostro del Señor maravilloso que trae su amor y su presencia. Es a ese tipo de personas que aprenden a esperar y a recibir la bendición de Dios. Dice verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Si el oro se prueba con fuego, nuestra fe también, y el fuego es sinónimo de pruebas. Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, el Señor va a decir, oh, qué alegría. Como Pablo decía, ustedes son mi corona. ¿Por qué? Porque la evidencia del trabajo que he hecho. Oye, el Señor va a decir, oh, qué alegría tengo yo en estos. Miren, todas las pruebas que han pasado, y ahí están firmes como yo lo hice para cumplir la voluntad de mi Padre, con el rostro firme para ir a Jerusalén. Entonces Dios nos conceda a cada uno de nosotros esa firmeza. La fe que persevera hasta el fin convierte a los hombres, escuchen, en amigos de Dios. Si nosotros ya vimos que Orfa quiere decir gacela, y ella se escapó y ella huyó, digamos así, como hemos dicho, no es huyendo de los problemas que los vamos a resolver, sino vamos a caer en otros peores. Es enfrentándolos con firmeza, con carácter, que el Señor nos va a dar la victoria sobre ellos. Orfa es gacela, pero Ruth quiere decir amistad. Amistad. Y no está hablando de una amistad carnal, no está hablando de una amistad del mundo, porque los amigos del mundo se convierten en enemigos de Dios. Esta amistad es la misma amistad que manifestó Abraham con Dios. Es la amistad espiritual que ambas también desarrollaron. Ambas, estoy hablando de Noemí y Ruth. Ellas desarrollaron no solamente una relación entre suegra y nuera, sino también desarrollaron una relación de amigas. Pero escuchen, algo más precioso todavía es que esa amistad que se desarrolló entre ambas tenía como base el amor de Dios, la presencia de Dios. Yo quiero ser amiga, como un día el Señor me dijo. Yo dije, Señor, ¿cómo me gustaría ser amigo de esos hombres? Hablando de hombres espirituales, hombres de Dios. Señor, ¿cómo me gustaría ser amigo de ellos para tener relación con ellos y aprender más? Y cuando yo estaba hablando eso,
su palabra inmediata vino a mi corazón y me dijo: ¿y no te gustaría ser amigo de aquel que ellos también quieren ser amigos? Dios me dejó. Yo no tenía esa precisión de pensamiento para decir eso inmediatamente. Y yo entendí y dije: sí, Señor, lo que yo anhelo es tener comunión contigo, ser amigo tuyo. Y Abraham aprendió a ser amigo de Dios. Algunos menosprecian esa amistad con Dios porque piensan que no hay un precio, mejor dicho, que no hay una recompensa para esa amistad, pero sí la hay, sí la hay. Van a ustedes a comenzar a oír los secretos de Dios, las cosas más íntimas del Señor, porque esas cosas íntimas el Señor se las revela a sus amigos, como el Señor dijo en Juan 15:15: ya no os llamaré siervos, porque el siervo o esclavo no sabe lo que hace su Señor, pero los llamaré amigos, dice, porque yo os he dado a conocer lo que mi Padre les ha dado. O sea, los secretos del Señor. Con razón también vemos en Juan capítulo 3 verso 29 que el propio Juan el Bautista se llamó amigo de Dios, amigo de Jesús, cuando le contaron que él estaba haciendo más discípulos y bautizando más gente que Juan, que el propio Juan. Él dijo: no, yo soy el amigo del esposo, dice, y el amigo se alegra porque ahora el esposo está con la esposa, el marido con la iglesia, están juntos todos. Imagínense qué simbolismo, cómo Juan el Bautista entendía eso, y él se consideraba amigo y estaba feliz. Un amigo entiende las cosas más íntimas, las comprende y se regocija. Entonces dice también la Escritura en Santiago capítulo 2 verso 23: y se cumplió la Escritura, la cual dice: ahora Abraham creyó a Dios y eso le fue imputado para justicia y fue llamado amigo de Dios. Esa es la amistad que Ruth quiso. Por eso se llama amistad, porque ella deseó estar en amistad con ese Dios, conocerlo, tener mayor relación con Él. Oh, bendito sea el Señor, que nos quiere llevar por un camino más precioso que el que nosotros podemos imaginar. Amén. Yo voy a dejarlo aquí porque lo que viene es algo que necesito más tiempo para transmitirlo, pero oremos en esta hora. Señor, te agradecemos. Ayúdanos a ser como Ruth, que fue como Abraham, que se convirtió en amigo de Dios. En amigo de Dios porque creyó, en amigo de Dios porque fue firme, en amigo de Dios porque abandonó su tierra, la casa de su padre, su parentela, hasta que el Señor le dijo: ahora levanta tus ojos y mira para el norte, para el sur, para el este y el oeste. Esta es la tierra que yo te prometí, será para ti tu descendencia. Oh Dios, creyó y eso le fue contado por justicia. Señor, que nosotros también tengamos esa fe firme, resueltos para seguir adelante, sin miedo a las circunstancias, sin miedo a las caras de escorpiones. Como el Señor le dijo a Ezequiel: verás caras de escorpiones, caras de piedra, caras duras, pero que no te importe, porque yo te daré una frente de pedernal para que puedas quebrar esos rostros. Más poder para vencer. Señor, en el nombre de Jesús, ayuda a mis hermanos que en estos momentos difíciles puedan tener el carácter de Cristo Jesús, que también Ruth manifestó: negación a sí mismos y firmeza para seguir adelante. Que no tengan miedo, Señor, que sigan adelante, porque tú tienes algo precioso para ellos, una recompensa maravillosa, una relación más profunda con nuestro Dios, como a ella le esperaba cuando conoció a vos. Señor, en el nombre de Jesús, llévanos por ese camino precioso, esos misterios de tus obras maravillosas que tanto amamos. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor, bendito sea el Rey. Misteriosas obras son los hechos de mi Dios. Camino Él abrió en el mar y en la tempestad reinó. Su
trabajo esconde Dios, muy hábil sin fallar. Sus designios firmes son, cuán grande su poder. Dios de gracia y misericordia, que podamos ver tus profundas maravillas en tu proceder, en tu sabio proceder. Oh, los que teméis a Dios, solo en Él confiar. Después de la tormenta cruel, viene su bendición. No juzguéis sin entender el proceder de Dios. Duro puede parecer, mas su amor vendrá. Dios de gracia y misericordia, que podamos ver tus profundas maravillas en tu proceder, en tu sabio proceder. Propósito se mostrará en el diario vivir. Amargas las semillas son, su fruto dulce es. El hombre ciego errará, su juicio vano es. Dios mismo interpretará la historia que escribió. Dios de gracia y misericordia, que podamos ver tus profundas maravillas en tu proceder, en tu sabio proceder. Dios de gracia y misericordia, que podamos ver tus profundas maravillas en tu proceder, en tu sabio proceder. Oh Dios, que podamos ver esas maravillas, esos insondables hechos, esas profundas maravillas, prodigios por doquier. Señor, levanta el ánimo de cada uno de nosotros. Que esa tristeza que podamos sentir en este instante sea la tristeza que produce salvación y que nos da el poder y la firmeza para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.